Hola amigo, bienvenido nuevamente Hola. a nuestro curso El mejor manual de crianza. Estamos como siempre, como familia reunidos aquí alrededor de este libro que es el mejor manual de vida, el mejor manual de crianza, la Biblia. Esta es la clase número 38 y esperamos que esta clase sea de bendición para todos, para ti y para nosotros como familia. Así es. Esta clase la hemos titulado ¿Es Jesucristo el nombre sobre todo nombre de tu familia? Daniel David, ¿es Jesucristo el nombre sobre todo nombre de tu vida? Margie, ¿es Jesucristo el nombre sobre todo nombre de tu vida? Sí. Bien, vamos a estar reflexionando en algunas preguntas y vamos a dejar que sea la Biblia la que nos vaya ayudando a responder, a enfocarnos. Entonces, clase número 38, ¿es Jesucristo el nombre sobre todo nombre de tu familia? Sí. Vamos a reflexionar en la primera pregunta. ¿Ya estableciste el ritual de la comunicación tal y como lo aprendiste en nuestra primera sesión? Vamos a ir a Efesios 6:4. Efesios capítulo 6, verso 4. Efesios 6, capítulo 6, versículo 4. Listo, ¿lo tienes, Dani? Ya casi. Efesios capítulo 6, versículo 4. Listo. Dice la Biblia, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. ¿Por qué es importante el ritual de la comunicación? ¿Por qué es importante sentarnos como familia alrededor de la Biblia, hablar y dejar que la Biblia nos enseñe? Porque una de las instrucciones que Dios nos da, uno de los mandatos, es que debemos educar a nuestros hijos con la disciplina y con la instrucción que proviene del Señor. A través de la Biblia nosotros encontramos instrucciones prácticas, instrucciones concretas, para que nuestros hijos conozcan la mente del Señor, sus atributos, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que a Él le agrada. Entonces tenemos ya un mandato de parte de Dios. Más bien críenlos con la disciplina y con la instrucción que proviene del Señor. Efesios 6:4. Por eso es muy importante que cada familia establezca el ritual de la comunicación y la lectura bíblica. Cuando nosotros como familia tenemos la oportunidad de sentarnos a hablar, hablamos de nuestras metas, de nuestros sueños, de las percepciones, de las opiniones. Hablamos del día a día, de los desafíos que tenemos como personas, como individuos y como familia. Y también permitimos que sea Dios el que nos hable. Siguiente pregunta. ¿Estudian la Biblia de manera disciplinada para escuchar la voz de Dios, como lo viste en la segunda sesión? Dani, contesta esta pregunta. ¿Tú estudias la Biblia de manera disciplinada todos los días para escuchar la voz de Dios? Sí. ¿Por qué es importante que una familia, que un individuo estudie la Biblia todos los días? Para crecer como una persona cristiana. Para crecer como persona cristiana. Margie, ¿por qué es importante que un individuo lea la Biblia todos los días como lo aprendimos en la segunda sesión? Porque pues debe llenar su cabeza de la palabra de Dios para saber qué hacer, cuál es la voluntad de Dios. A veces le estamos preguntando a Dios, ¿cuál es la voluntad tuya? Pues leamos la Biblia, hablemos con Dios cada día para que Él nos guíe, nos muestre el camino, y porque es nuestro alimento, nuestra luz, nuestra fuerza. La palabra de Dios es la que nos inspira a hacer buenas obras. Así es. Vamos a leer el Salmo 119,
versículos 57 al 64. Salmo 119, versículos 57 al 64. Dice la Biblia así: Señor, eres mío, prometo obedecer tus palabras, deseo tus bendiciones con todo el corazón. Ten misericordia como lo prometiste. Salmo 119, voy ahora con el verso 59. Y consideré el rumbo de mi vida y decidí volver a tus leyes. Me apresuraré sin demora a obedecer tus mandatos. Gente malvada trata de arrastrarme al pecado, pero estoy firmemente anclado a tus enseñanzas. Me levanto a medianoche para agradecerte por tus justas ordenanzas. Soy amigo de todo el que te teme, de todo el que obedece tus mandamientos. Oh Señor, tu amor inagotable llena la tierra. Enséñame tus decretos. Acabo de leer el Salmo 119, versos 57 al 64. La importancia de escuchar a Dios, de escuchar sus estatutos, de escuchar sus enseñanzas. Es la palabra de Dios la que nos mantiene en el camino correcto, la que nos permite crecer en la salvación, la que nos permite conocer a Dios. Vamos a ir al Salmo 119, verso 11. Salmo 119, versículo 11. ¿Ya lo tienes, Dani? Sí, señor. Por favor, lee con voz fuerte. Salmo 119, verso 11. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. La palabra de Dios es esa salvaguarda contra el pecado, como lo acaba de decir Margie. Llenarnos la mente con la palabra de Dios es fundamental porque nos mantiene puros, limpia nuestra alma, limpia nuestro camino, aclara nuestra visión para tomar buenas decisiones y mantenernos alejados del pecado. Siguiente pregunta. ¿Este año tienen como meta familiar conocer más a Dios y ser coherentes como lo aprendimos en las sesiones 3 al 7 de este curso? Nosotros como familia tenemos como meta conocer más a Dios y ser coherentes. Vamos a Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 8. Primera de Juan capítulo 1 versos 8 hasta el capítulo 2 verso 5. Dice la palabra de Dios: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Entonces, como familia, tenemos la meta este año de conocer más a Dios y de ser coherentes, como lo aprendimos en Primera de Juan. Explícanos, Dani. En la vida cristiana, ¿qué es ser coherente? Coherente es ser que Dios le da a unos por medio de su palabra las herramientas para vivir una vida coherente.
¿Qué es ser Uno coherente? las obedece, sí, lo que está diciendo Daniel es correcto. Dios le dice a uno cómo vivir y uno vive de acuerdo a eso en lo que ha creído. Es correcto. Sus acciones son iguales a sus creencias. Excelente, así es. Eso lo vimos en este curso en Primera de Juan, en las sesiones de la 3 hasta la número 7. Siguiente pregunta. ¿Como familia se están enamorando más y más de Dios el Padre y de su Hijo, nuestro precioso Señor Jesucristo? O sea, nosotros como familia estamos creciendo en amor hacia Dios y hacia su Hijo Jesucristo. ¿Tus hijos conocen cada día más al modelo perfecto que es nuestro Señor Jesucristo? Si nosotros nos enamoramos más de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, es porque cada día los conocemos más. Como lo hemos visto a lo largo de nuestro estudio del libro de Mateo. Vamos a Mateo 4:17. El libro de Mateo, capítulo 4, versículo 17. En Mateo estamos viendo al modelo perfecto digno de imitar. Mateo capítulo 4, versículo 17. Dice la palabra de Dios, Mateo 4:17. A partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Aquí nuestro Señor Jesucristo, el modelo perfecto, entonces nos hizo un llamado al arrepentimiento. Recordemos que el arrepentimiento incluye un reconocimiento de en qué hemos pecado. El arrepentimiento incluye un dolor por haberle fallado a Dios. El arrepentimiento también es volvernos a Dios y no volver a practicar el pecado, sino permitir que sea Dios el que nos guíe con el poder de su Espíritu Santo al reconocer a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Mateo 7:24. Vamos a Mateo 7:24. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. La importancia de obedecer los mandamientos y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Si obedecemos a Jesucristo, estaremos construyendo nuestra vida sobre un lecho de roca sólida. Vamos a Mateo 8:26. En Mateo 8:26 dice: ¿por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Porque Él es Dios el Hijo. Ahí en ese relato es cuando Él calma la tormenta. Y entonces ahí Él está demostrando que Él es Dios el Hijo. Vamos a ir a Mateo 11:28. Mateo 11:28. Mateo 11:28. Conocer a Jesucristo y ser guiado por la Biblia produce descanso para el alma. Vamos a leerlo. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Vuelvo y leo. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Este descanso lo han experimentado como familia. El descanso para el alma descanso genuino. Margie, ¿tú en tu vida has experimentado descanso genuino, descanso en el alma? Sí, claro. Desde que creí en Jesucristo, sí. Descanso para el alma. ¿Qué crees tú que significa descanso para el alma? Descanso para el alma es saber que pase lo que pases, cualquiera que sea la circunstancia, Jesucristo tiene el control de mi vida, porque ya se la entregué, y Él tiene control de todas las situaciones, aún de mis propias emociones. Entonces, no me tengo que preocupar, sino tengo que fortalecerme en la palabra de Dios para continuar y seguir firme hasta el final.
Excelente. Descanso para el alma. Entonces, querido amigo, ¿esto lo has experimentado en tu familia? ¿Has experimentado el descanso genuino que da nuestro Señor Jesucristo? Él nos está haciendo un llamado al arrepentimiento. Él está haciendo un llamado y nos está diciendo: vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados. Para llegar a Jesucristo debemos reconocer nuestra condición pecadora y reconocer que Él es la solución para no ser condenados en el infierno, porque no podemos llegar al cielo por nuestras propias obras, no podemos llegar al cielo por nuestros propios méritos. El cielo es un regalo de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y se alcanza por la fe y la confianza, el arrepentimiento genuino. Y cuando nosotros depositamos nuestra fe en Jesucristo, entonces eso produce buenas obras. Exacto. Y otra cosa que a mí me ayudó mucho fue dejar mi orgullo y humillarme. Así es. Bien. ¿Cómo es una familia entonces que ha encontrado descanso para el alma? ¿Cuáles son las características de una familia que de verdad ha encontrado ese descanso en Jesucristo? Una familia que ha encontrado ese descanso, entonces es una familia que primero reconoce en todas las áreas a Jesucristo como Señor. Como lo acaba de decir Margie, reconoce que todo tiene un propósito, reconoce que todo tiene un porqué y que no hay nada que se le haya escapado a Dios. Vamos a reflexionar en el Salmo 23. Vamos a ir, Salmo 23, experimentar descanso para el alma. Entonces, una persona que ha depositado su confianza en Jesucristo, que ha sido salva por la fe en Él, que se le ha borrado la cuenta que tenía pendiente con Dios y ya no le debe nada, es una persona que demuestra su salvación por medio de las buenas obras que hace. Porque el árbol bueno produce fruto bueno y el árbol malo produce fruto malo. Entonces, si nosotros somos salvos, producimos fruto bueno, porque Dios nos ha vuelto a crear. ¿Cómo es una familia que ha encontrado entonces descanso para el alma? Vamos a inspirarnos en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Sigue leyendo el verso 3, Dani. Me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Eso me gusta. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Sigue. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Qué palabras de consuelo que nos da Dios en el Salmo 23. Ciertamente, es una certeza, ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Muy bien, querido amigo, hemos terminado la clase número 38. Esperamos que puedas reflexionar en cada una de estas preguntas y que la presencia de Dios sea real en tu familia. ¡Chao! ¡Chao!